Buenas noches, iglesia. Buenas noches. ¿Podrían acompañarme a Efesios capítulo 6? Leamos eso ahora. Esta es la palabra inspirada, inerrante e infalible de Dios. Versículo 5. Esclavos, obedezcan a sus amos según la carne, con temor y temblor, en la sinceridad de su corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como esclavos de Cristo, haciendo la voluntad de Dios de corazón, prestando servicio de buena voluntad, como al Señor, y no a los hombres. Sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto lo recibirá de vuelta del Señor, ya sea esclavo o libre. Y vosotros, amos, haced lo mismo con ellos, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Ora conmigo, Padre, esta noche, mientras miramos estas relaciones dentro de las Escrituras. Sabemos que tu palabra es verdadera y efectiva, Señor, para corregir nuestro camino, para instruirnos en el camino de la justicia, sabiendo que tu Espíritu que mora en nosotros, trabaja entre nosotros, cambia nuestra mente y cambia nuestro corazón. Así que oro ahora para que al mirar esto o aquello, aquellos que trabajan entre nosotros, y somos todos nosotros, entendamos el llamado. El llamado, que es grande, es ser esclavos de Cristo. Y así bendice este tiempo que pedimos en el nombre de Cristo. Amén. El título del sermón es Empleo Piadoso. En nuestro tiempo en Efesios hemos explorado verdad o verdades fundamentales. Los primeros 3 capítulos describen nuestra salvación en Cristo, nuestras riquezas en Cristo a través del Evangelio, que el único acceso a cualquiera de estas riquezas es a través de la obra de Cristo, su vida perfecta, su muerte expiatoria y su resurrección, y ahora su reinado en el cielo. Esto se entiende claramente. Ahora, pero si vemos esto ahora, Pablo nos habla de esa transformación en los capítulos anteriores. Así que quería de alguna manera repasar, porque estamos al final de este libro. Voltea al capítulo 2 conmigo y echemos un vistazo a de dónde venimos y cómo se aplica a dónde estamos ahora. En el capítulo 2, en el versículo 1, vemos esta clara verdad de que hemos sido rescatados. Esto es porque estábamos muertos en nuestros delitos, y vemos esto en el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, en los cuales anduvimos en otro tiempo, ¿verdad? Hay una implicación. Mira el versículo 3 y dice, entre ellos también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestras transgresiones, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Esta es una clara demostración de una realidad espiritual que en sí misma Cristo, que Dios a través de su evangelio ha transformado a los pecadores. Y se muestra en la forma en que en los capítulos posteriores de este libro comienza a instruir a los creyentes sobre cómo debemos vivir ahora. El capítulo 4 nos da esa pausa cuando Pablo dice, por lo tanto, ahí está la pausa. Yo, el prisionero del Señor, os ruego que andéis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Así que estos últimos capítulos están tratando con los capítulos 4, 5 y 6, están tratando con lo que yo llamaría santificación práctica. ¿Cómo debemos
vivir como cristianos en este mundo. Hemos visto mucho hasta este punto y seguimos entendiendo que en el capítulo 4, cuando él destaca nuestra conducta, dice que es dentro de la iglesia. Así que el primer aspecto es es que ya sabes, el juicio de Dios comienza en la iglesia. Capítulo 4, mira el versículo 13. Él dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Esta es la medida y estatura que pertenece a Cristo. A través de la madurez, seguimos adelante. Versículo 15 dice, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien ajustado y unido por cada ligamento, que con el suministro de las articulaciones. Así que vemos este desarrollo y luego vemos este tipo de siguiente etapa que miras en el mismo capítulo. Y de hecho en el capítulo 5, capítulo 4, versículo 25, lo siento, él comienza a hablar y hace esta implicación sobre los vecinos. Él dice, por lo tanto, dejen a un lado el discurso falso, hablen entre ustedes, cada uno con su vecino, la verdad, porque somos miembros los unos de los otros. Así que vemos este patrón. Escuchamos sobre la iglesia y luego sobre tu vecino, lo cual amplía un poco más el camino. El versículo 32 dice, sean amables unos con otros, de corazón tierno, perdonándose unos a otros, así como Dios en Cristo también los perdonó a ustedes. Y luego vemos esta siguiente categoría. Vayan al capítulo 5. Y vemos en el capítulo 5, versículo 22. Así que tenemos la iglesia, tenemos a tu vecino, y ahora tenemos a tu cónyuge. Versículo 22. Esposas, sométanse a sus maridos como al Señor. Versículo 25 del mismo capítulo. Maridos, amen a sus esposas, así como Cristo amó también a la iglesia, y se entregó por ella. Y luego, los hijos. Capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedezcan a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Y luego se dirige a los padres en un versículo, ¿verdad? ¿Recuerdan la semana pasada? Versículo 4. Padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Entonces, ¿qué falta? ¿Qué otra categoría tenemos? Bueno, en nuestro pasaje tenemos la relación entre el empleado y el empleador. Este no es un pasaje popular, ¿de acuerdo? Esto no es algo que diga, bueno, ya sabes, ¿de qué va a hablar el pastor esta noche? ¿Va a hablar de mi trabajo? Sí. Porque hasta este punto, todas estas relaciones han sido sostenidas por una verdad asombrosa. En la vida del creyente, capítulo 5, versículo 1. Por lo tanto, sean imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es esto posible? Lo vemos de nuevo en el capítulo 5, versículo 18. La última parte del versículo. Sean llenos del Espíritu. Hablamos mucho sobre esto, sobre ser llenos y lo que realmente significa, es decir, el empoderamiento del Espíritu Santo para vivir una vida que no podrías vivir aparte de Él, y la obra de la palabra en la vida del creyente a través de ese mismo Espíritu. Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Nos colocamos bajo la autoridad de las Escrituras, sometiéndonos así al autor de la palabra de Dios, que es el Espíritu Santo. El fruto de esa vida es evidente, ¿no es así? Versículo 19. ¿Qué produce? Sed llenos del Espíritu. Versículo 18.
Versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con vuestros corazones al Señor. Así que esta primera parte de lo que produce es esta comunicación basada en la palabra. Esta comunicación basada en la palabra. Este gozo dentro de la palabra de Dios. Hablando y cantando su palabra. ¿No hicimos eso esta noche? Cada vez que nos reunimos hacemos esto. La segunda cosa que hace es que produce agradecimiento hacia Dios. Versículo 20. Dando siempre gracias por todas las cosas en el nombre del Señor Jesucristo, a Dios, incluso al Padre. La sujeción entre nosotros proviene de esa misma idea. Versículo 21. Y someteos unos a otros en el temor de Cristo. Sométanse unos a otros. ¿Sabes? Nosotros vemos esto. ¿Sabes? Vemos esto en Filipenses. Podrías pasar unas páginas. Filipenses 2:3 dice, no hagan nada por egoísmo o vanagloria, sino con humildad consideren a los demás como más importantes que ustedes mismos. Pero ¿por qué Pablo usó la palabra esclavo para explicar esta relación de empleador y empleado? ¿Sabes? Puede ser difícil para nosotros, ¿sabes? Las personas modernas, procesar esta idea de la esclavitud. Y es difícil para nosotros procesarla sin ninguna connotación negativa debido a nuestra historia. Pero, escucha, pero la gran mayoría de la esclavitud en la era grecorromana no era la misma práctica que estaba ocurriendo aquí en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, la esclavitud que estaba ocurriendo aquí se basaba en el secuestro y la esclavitud de bienes muebles, donde tratábamos a las personas como propiedad, comprando y vendiendo sin preocupación por su propia voluntad o sus propios derechos como humanos. Pero la esclavitud en tiempos bíblicos era una forma de relación contractual. Las personas que no podían cuidarse a sí mismas, en cierto sentido, se contrataban a una familia para trabajar. Y no solo significaba un trabajo de 9 a 5. Significaba que esta persona se mudaría con la familia y el empleador cubriría todas sus necesidades. Vivienda, comida, ropa, todo. Incluso cuidarían de la familia que formaran dentro de su hogar también. El Antiguo Testamento describe protecciones para los esclavos. El abuso nunca fue permitido. El secuestro estaba completamente prohibido y conllevaba la pena de muerte, y algunos abusos también conllevaban la pena de muerte. Y si no conllevaba la pena de muerte, si habías herido a un esclavo de manera sustancial, de modo que no pudiera trabajar, ese esclavo tenía que ser liberado y tenías que pagar para cuidarlo. Así que este abuso no era tan prevalente como pensamos en la idea de la esclavitud. Esta forma de esclavitud o servidumbre por contrato, yo la llamaría, era generalizada en esta sociedad y era normal en esta sociedad romana. En su apogeo, 1/3 de la población eran esclavos. Y esta esclavitud no era racial. Personas de todas las etnias y todas las nacionalidades se convertían en esclavos en esta era. Los esclavos eran sirvientes domésticos, eran maestros, eran doctores, eran contadores, eran trabajadores agrícolas e incluso algunos de ellos eran administradores del gobierno.
Algunos esclavos estaban tan altamente educados que eran respetados entre esa sociedad. Y luego a veces lo que sucedía era que los edictos en ese tiempo eran que cuando un esclavo cumplía entre 30 y 35 años, eran liberados. Así que cuando hablamos en el Nuevo Testamento, porque buscamos obtener claridad, entendemos que la relación con esta idea era diferente. La estructura social de amo-esclavo, esclavo y amo, no era tan abusiva como pensamos. Pero lo que sucede cuando entramos en el Nuevo Testamento, bueno, cuando el cristianismo entra en el mundo, reforma radicalmente esta relación. Ahora el esclavo y el amo no tienen las mismas ideas de cómo deben tratarse entre sí debido a la palabra de Dios. Así que hay una visión noble de la esclavitud. La hay. ¿Entiendes eso, verdad? Entendemos esto claramente porque Pablo no usaría la palabra doulos, que es esclavo en griego, si no hubiera algún tipo de comprensión superior que fuera justa y buena. Nos llama esclavos de Cristo en el versículo 6. Y Jesús dice lo mismo. Vayan a Juan 5, capítulo 13. Lo siento. Miren, Juan 13. Y recuerden esto de hace unos meses, cuando estábamos en este capítulo. Pero en Juan 13:16, Él dice, en verdad os digo, un esclavo no es mayor que su amo, ni un enviado es mayor que el que lo envió. O en el capítulo 15. Y versículo 15, Él dice, ya no os llamo esclavos, está hablando a los discípulos, porque el esclavo no sabe lo que hace su amo, pero os he llamado amigos. Esta es gran parte de la relación que estaba ocurriendo en la sociedad. Estas personas se convirtieron en familia. Vemos esto. Miren de nuevo en Efesios y entendemos incluso nuestra relación con el Señor y cuando nos salvó en Efesios 1:5. Él nos predestinó para adopción como hijos a través de Jesucristo mismo, según el beneplácito de su voluntad. Entendemos esto, ¿verdad? Somos esclavos, convertidos en hijos e hijas, adoptados en la familia de Dios. Esto es un distintivo de honor, ser llamado esclavo del Señor. Entonces tenemos nuestros puntos de partida. Nosotros tenemos que entender ahora qué es lo que Efesios 6 está tratando de decirnos sobre cómo debemos comportarnos en el trabajo. Así que tengo 2 puntos para esta noche. El número 1 es obediencia reverencial y el segundo punto es obediencia benevolente. Obediencia reverencial y obediencia benevolente. Mira el versículo 5, dice, esclavos, obedeced a vuestros amos según la carne. ¿Sabes por qué la mayoría de los creyentes tienen dificultades en el trabajo? Quiero decir, antes de que plantáramos aquí muchas de las conversaciones, no sé por qué, se inclinaban hacia hablar sobre el trabajo. Podría haber sido cuando estábamos pasando por ciertas cosas en el estudio de hombres o mujeres, pero estaba orientado a hablar sobre el trabajo. Y yo me preguntaba a mí mismo en mi mente y decía, ¿por qué tantos cristianos, por qué tantos creyentes, incluso entre nosotros, tienen problemas para pensar correctamente sobre el trabajo? Yo
Yo creo que es porque, o en parte porque, tenían una visión equivocada del trabajo. En Génesis 2:15, se le dice a Adán que cultive el jardín, ¿verdad? Y que lo cuide, cultivar y cuidar. Entonces entendemos esto. No fue el mandato que se le dio lo que no era bueno. Era bueno. Porque al principio, ¿qué estaba haciendo Dios? ¿Acaso no estaba trabajando? Él estaba creando. Eclesiastés dice esto, Eclesiastés 3:13 nos dice, todo hombre que come y bebe, ve el bien en todo su trabajo. Y luego dice esto, es el don de Dios. ¿Qué dice Proverbios sobre el trabajo? Quiero decir, no iré allí, porque entonces estaremos en Proverbios toda la noche, ¿verdad? Pero piensa en esto, ve a Efesios 4 y mira lo que dice, solo, de nuevo, ¿qué nos está diciendo? Efesios 4, mira el versículo 28, dice esto, el que roba no debe robar más, sino que debe trabajar, realizando con sus manos lo que es bueno. Así que el trabajo es bueno para que tenga algo que compartir con quien no tiene nada. ¿Con qué propósito? Porque tienes la oportunidad de ser generoso. Juan 5:17 dice que Jesús, hablando a los fariseos y discípulos, dice, mi Padre está trabajando. Hasta ahora mi Padre está trabajando. Y luego dice, y yo también estoy trabajando. Escucha, si el trabajo fuera malo, Dios sigue trabajando. ¿Entiendes eso? Si el trabajo es malo, entonces tendríamos una visión equivocada, porque Dios sostiene todo, ¿verdad? Si Dios dejara de trabajar por un milisegundo, desapareceríamos. Entonces, ¿qué es esto? Cuando vamos a Génesis 3 y vemos Génesis 3:19 y vemos la maldición, el trabajo arduo, la dificultad, esa es la cuestión. El trabajo es bueno, pero el trabajo no es fácil. Él dice, Génesis 3:19 dice, Adán, tú trabajarás y te esforzarás con el sudor de tu rostro. Y lo entiendo. Algunos de ustedes están diciendo, bueno, yo trabajo detrás de un escritorio. Está bien, diremos con el sudor de tu ejercicio intelectual, ¿verdad? Todavía tienes este esfuerzo. Pero aún así, lo que produce es bueno. Y si tu actitud es correcta, es piadosa. Mira el versículo 5 de nuevo. Esclavos, obedezcan a aquellos que son sus amos, según la carne, con temor y temblor, en la sinceridad de su corazón, como a Cristo. Y dice esto, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como esclavos de Cristo, haciendo la voluntad de Dios de corazón. Él ha dicho mucho en 2 versículos. ¿Por qué lo titulo? ¿Obediencia reverencial? Bueno, lo vemos, ¿verdad? En temor y temblor. Nos dice que obedezcamos a aquellos que son nuestros amos. Luego nos dice en forma de temor y temblor. Hay una reverencia en tu trabajo. Escucha, cristiano. No tienes un trabajo secular. No existe tal cosa como un trabajo secular. Perteneces al Señor. Y dado que perteneces al Señor, todo lo que haces debe ser como para el Señor. Así que no tienes trabajo secular. Tu trabajo importa más. Simplemente es así. Pero la idea es, ¿cuál es la postura del corazón hacia el trabajo? ¿Cuál es la actitud hacia tu empleador? Verás, Pablo no califica tu obediencia, tu reverencia y tu sinceridad
en el versículo o en los versículos, por el carácter de tu jefe. ¿Tiene sentido? Lo repetiré de nuevo. Pablo no califica la obediencia, reverencia o sinceridad de tu trabajo según el carácter de tu jefe. Esto siempre ha sido así en todas las relaciones. Déjame explicar. Tú ten tu relación con tu hijo. Tu hijo es desobediente y te está respondiendo mal. En ese momento tienes la opción de hacer una de dos cosas. O vas a igualar carne por carne, mal por mal, o vas a hacer lo bueno y piadoso. Hagámoslo de nuevo. Esposo y esposa, lo mismo. Algo está ahí, algo está mal. Tienes la opción de hacer lo correcto cada vez. No puedes controlar a nadie. No puedes controlar a tu jefe, tus hijos, tu cónyuge, tu vecino. ¿Ves todo eso? No puedes hacer nada de eso. Solo puedes hacer lo correcto. Solo puedes hacer lo correcto. Comienza en el corazón. Pero tú tienes que hacer lo correcto según esto con obediencia, reverencia, sinceridad como para Cristo. La calificación no es tu jefe, es Cristo. ¿Cuánta obediencia merece Cristo de ti? Toda. Cada parte de ella. Como para Cristo, él, Pablo, elimina a tu jefe de la ecuación. ¿Y cómo lo hace? Por la segunda mitad del versículo 5 dice, como para Cristo, como dije. Puedes decirme, bueno, tú no conoces a mi jefe. No puedo hacer eso. No lo conoces, no conoces su carácter. No conoces mi línea de trabajo. ¿Sabes qué sí sé? Los capítulos 1 de Efesios y 2 y 3. La transformación es real. Dios es soberano, ¿no es así? Si tienes el trabajo que tienes, si tienes el jefe que tienes, ¿no es Él soberano sobre ese trabajo? Yo de nuevo te recuerdo. ¿Recuerdas cuando hablé sobre el matrimonio y la relación? Te dije que es por el bien del Evangelio que tu matrimonio sea saludable y piadoso. Porque en un pequeño sentido, dentro de esa relación de sumisión, amor y respeto, nuestros matrimonios son un pequeño reflejo del Evangelio. Y tú, en tu trabajo, eres un pequeño reflejo para tu jefe de ese mismo Evangelio. No se trata de ti. Mira 1 de Timoteo capítulo 6. Primera de Timoteo 6:1 dice, todos los que están bajo el yugo como esclavos, estos son la misma categoría, o considerar a sus propios amos como dignos de todo honor. Ahora te detienes y piensas, ¿qué? De nuevo, no conoces a mi jefe. Él es digno de todo honor. Para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemados. Eso es enorme. Versículo 2. Aquellos que tienen creyentes como sus amos no deben faltarles al respeto porque son hermanos. ¿Entiendes lo que está diciendo ahí, verdad? Si tienes un jefe creyente, si tienes un cristiano como jefe, no debes aprovecharte de ellos porque ¿qué puedes hacer? Bueno, tenemos esto de la iglesia, necesito salir temprano. Y luego él tiene que mostrarte parcialidad, de lo cual hablaremos más adelante al final del capítulo o al final del pasaje. Pero tú debes respetarlos y en cierto sentido mostrarles doble honor, porque aquellos que participan de los beneficios son creyentes y deben amar, enseñar y predicar
estos principios. ¿Qué tal, Tito? Ve a Tito, capítulo 2. Mira el versículo 9. Exhorta a los siervos, es la misma palabra. La ley dice esclavos, a que se sujeten a sus propios amos en todo. Espera un segundo. ¿Todo? Sí, todo. ¿Todo a qué? Todo lo que concierne a tu trabajo. Eso no es difícil de entender, ¿verdad? Eso no está en mi descripción de trabajo. Ese no es el contrato que firmé. ¿O no? Él dice, y ser agradables. No, argumentativos. Vaya, ¿eso duele un poco? No argumentativos, no robando, no codiciosos, sino mostrando toda buena fe para que ellos adornen. De nuevo, esto no se trata de ti. Adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todos los aspectos. Eres un testigo en el trabajo. Sí, si se pudiera decir de ti que eres el empleado más problemático, no estás adornando la doctrina de Dios. Nuestra obediencia reverencial. ¿Tenemos? Trabajo duro. Ahora mira, necesitamos ser las personas más trabajadoras de este planeta. ¿Qué es? Es un mensaje del Evangelio para todos. En el lugar de trabajo, de que Dios realmente ha hecho una obra en nuestros corazones y nuestras mentes. Pablo llama a este trabajo, vuelve a Efesios, Pablo llama a este trabajo, sincero. Sincero, esta palabra lleva la connotación de un corazón que no está dividido. ¿Sabes? Recordando cómo piensa en esto. Recuerda cuando Jesús encontró a Natanael en Juan capítulo 1 y cuando lo vio venir, dijo esto, en quien no hay engaño. Aquí viene Natanael, en quien no hay engaño. Eso es nueva versión King James, si no lo sabes. Pero engaño solo significa sin engaño. Este hombre es un hombre de integridad. Su corazón no está dividido. Su corazón es sincero ante el Señor. ¿Y sabes cómo sabías que era sincero? Es porque cuando llegó con Jesús, inmediatamente creyó. Inmediatamente creyó. Estaba tan abierto a ello porque su corazón estaba bien. Su corazón era sincero. Este es un corazón de integridad ante Cristo. Pero luego él da estas afirmaciones negativas. Mira el versículo 6. Tenemos las positivas. Dice ser obediente, ya sabes, según esos amos terrenales, con temor y temblor, sinceridad de corazón. Y luego en el versículo 6 dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. No como servicio al ojo, como los que agradan a los hombres. ¿Por qué servicio? ¿Qué es esto? Es cuando te pones ocupado, cuando el jefe está cerca, ¿verdad? Cuando el jefe está cerca y alguien está mirando, estás haciendo algo. Tal vez no lo que se supone que debes estar haciendo, pero estás haciendo algo. Pareces ocupado. Y lo que sucede es que ostensiblemente lo que estás haciendo es robar tiempo a la empresa. ¿Verdad? ¿Y sabes quién más lo sabe? ¿Sabes quién sabe lo que tu jefe no sabe? Todos tus compañeros de trabajo. Y si trabajas en tu propio horario, en tu propio tiempo, ¿sabes quién lo sabe? Dios. Así que no puedes escapar de nada de esto. Mira Colosenses, capítulo 3. Colosenses 3 y mira el versículo 22. Dice allí, esclavos. Este es como el versículo paralelo. Dice, esclavos, en todas las cosas obedezcan a aquellos que son sus amos en la tierra. No, y usa una palabra diferente para servicio de ojos. No es con servicio externo. Sí,
como aquellos que solo buscan agradar a los hombres. Y luego les dice, pero con sinceridad de corazón teman al Señor. ¿Sabes que el problema de perder el tiempo y dar servicio de ojos es porque no temes a Dios? Y el servicio externo es mentir. ¿Sabes? Has oído ese dicho, cuando el gato no está, los ratones juegan, ¿verdad? Cuando sabes y tienes a otras personas que trabajan contigo y empiezas a decir cosas como, bueno, hoy el jefe no viene en absoluto, así que hoy nos relajamos, nos tomamos el día con calma. Está mal. ¿Sabes? Acompáñame a... Prometí que no iría a Proverbios, pero tenemos que ir a Proverbios. Ve a Proverbios 6. Ve a Proverbios 6. Y solo quiero ir a un par de lugares en Proverbios. Y sé que sabes esto, porque sabes a quienes les decimos esto todo el tiempo a nuestros hijos. Y recordarás esto porque, Proverbios 6:6, ¿verdad? Sabes exactamente lo que voy a decir. Proverbios 6:6, ve a la hormiga, perezoso, observa sus caminos y sé sabio. No te quedes parado. No hagas eso. Mira el versículo 10, un poco de sueño, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar. Espero que no seas esa persona. Espero que no seas esa persona a la que la gente pilla en el trabajo echándose una siesta. Y esto debería realmente hacerte reflexionar. ¿Y cuál es el fin de esta persona? Tu pobreza vendrá como un vagabundo y tu necesidad como un hombre armado. ¿Sabes? Te preguntas. Quiero decir, hablo con algunos jóvenes y dicen, no entiendo por qué sigo siendo despedido de mi trabajo. Vamos a los proverbios. ¿Qué hay de agradar a los hombres? Vuelve a Efesios. ¿Qué hay de agradar a los hombres? Esta es esta forma inferior de pensar, que nos lleva a sustituir, agradar a los hombres. Sustituye nosotros como esclavos de Cristo para convertirnos en esclavos de los hombres. Así que vemos esto. Y tu actitud hacia el trabajo no es lo primero. Esto es para el Señor, esto es para Cristo. Soy un esclavo de Cristo. Lo que es, no. Quiero que mi jefe realmente me guste. Quiero que note todo mi trabajo y, para mí, encontrar la forma de tal vez manipular para obtener un ascenso. Y te conviertes en esta persona que no deberías ser. No estoy diciendo que no debas llevarte bien con tu jefe. Esto es, sí, en la medida en que esté en ti vivir en paz con todos los hombres, sigue siendo cierto. Y tu testimonio debería ser bueno, pero complacer a los hombres está prohibido. Está prohibido. Mira, Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Hay muchos paralelismos con lo que Pablo le dijo a los Gálatas, pero en Gálatas 1, mira el versículo 10, él dice esto: ¿acaso busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Eso anularía que pertenezco a Cristo, que mi vida debe ser agradable a Él. Mira el capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, dice: sino que, así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confíe el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Dios es el juez.
Capítulo 4 del mismo libro, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, quiero decir capítulo 4, versículo 1, dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que, así como recibisteis de nosotros instrucciones sobre cómo debéis andar, y dice, así es como debéis andar y agradar a Dios, tal como lo hacéis, que abundéis aún más. Él dice, tesalonicenses, lo están haciendo bien, están agradando a Dios, ahora hagan más. Cristiano, estás haciendo bien en el trabajo para agradar a Dios, ahora haz más. Vuelve a Efesios. ¿Ves esto de nuevo? Lo repite una vez más. Vemos esto una y otra vez, dice como para Cristo. En el versículo 5, al final del versículo 5. En el versículo 6, como esclavos de Cristo. En el versículo 7, como para el Señor. Si tu objetivo es obtener la aprobación de los hombres, su alabanza, su gloria, entonces perdemos el sentido del trabajo. ¿Te das cuenta de que Pablo escucha? No está hablando del trabajo, él está hablando del trabajo, quiero decir, y en ningún momento. ¿Lo has visto? Él no menciona el dinero, en absoluto. Eso es extraño, ¿no es así para nosotros? Cuando hablamos de trabajo, lo primero que mencionas es, ¿cuánto ganas? Y el propósito de Pablo al darnos esta palabra inspirada de Dios, es decir que de eso no se trata. Porque Cristo mismo dice, yo proveeré todas tus necesidades, ¿verdad? Pero lo que esto se supone que debe hacer en nosotros es que nuestros deseos deben ser agradar a Dios, primero y ante todo, ¿verdad? Y luego dice, mira el versículo 6. Al final del versículo 6 dice, haciendo la voluntad de Dios de corazón. Que al hacerlo y teniendo la postura correcta del corazón, nuestro trabajo se convierte en la voluntad de Dios. ¿Verdad? Te preguntas a ti mismo, Dios, yo rezo para que me muestres la voluntad. Muéstrame tu voluntad. Lo acabas de tener ahora mismo. Él dice, esta es la voluntad de Dios, que deberías tener esta postura del corazón y que tengas esta actitud. ¿Recuerdas en Mateo 7, Jesús da estas palabras realmente contundentes? En Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, ¿verdad? Pero ¿qué dice después de eso? Sino el que hace la voluntad de mi Padre. Este debería ser nuestro objetivo en todas las cosas, ¿no es así? Porque para esto hemos sido salvados, para hacer la voluntad de Dios. Entonces, tenemos esta idea, es como, bueno, ¿cómo avanzamos? Déjame llegar a la siguiente parte. Dice obediencia benevolente, ¿cómo avanzamos? Así es como avanzamos. En el versículo 7 dice, con buena voluntad, prestando servicio como al Señor, y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto lo recibirá de vuelta del Señor, sea esclavo o libre. Él dice que la forma en que vamos a hacer esto es con buena voluntad, prestando servicio. La palabra buena voluntad es una sola palabra en griego y habla de la actitud de servicio y lleva la idea de benevolencia o amor. Básicamente dice que debes tener una actitud amorosa en tu trabajo. ¿Haces eso? ¿Vas a trabajar y no te estoy preguntando si amas lo que haces? No me importa eso. Eso es lo que la gente pregunta, ¿verdad? Si amas tu trabajo, entonces no es trabajo, ¿verdad? ¿A quién le importa? Esos clichés son ridículos. El Señor te ha dado el trabajo y Él dice
que la forma y la manera en que debes hacer tu trabajo es con un servicio amoroso. Incluso la palabra servicio tiene la raíz de la palabra esclavo en ella también. Prestar servicio. Vaya uno, Pedro. Acompáñame a 1 Pedro 2. Primera de Pedro 2, mira el versículo 18. Mira Pedro 2, 18, dice: Siervos, sométanse a sus amos con todo respeto. Y luego esto es un golpe para ti, ¿de acuerdo? Si nunca has leído esto. No solo a los que son buenos y amables, que en el mundo. Esto es la cosa. Pensamos para nosotros mismos. Efesios 6, 5, 9, es verdad. Como para el Señor, esclavos de Cristo. Entonces, cuando leemos que aunque no sean buenos o amables, aún debes hacer lo correcto. Lo dije antes, ¿verdad? Mira, pero a aquellos que son irrazonables, versículo 8, 19, dice, porque esto encuentra favor. ¿Sabes por qué encuentra favor? Te lo va a decir, pero piensas para ti mismo como si hiciste lo correcto, y lo correcto fue fácil de hacer, no tiene mucho peso, ¿verdad? Pero si hiciste lo correcto cuando fue realmente difícil de hacer, entonces lleva algo de gloria, lleva alguna forma de rectitud y bondad, porque dice que es por causa de la conciencia hacia Dios. Una persona soporta penas cuando sufre injustamente. ¿Qué mérito hay si, dice, cuando pecas y eres tratado con dureza? Si haces lo incorrecto y te despiden, si haces lo incorrecto y te reprenden, no hay gloria en eso. Pero cuando eres tratado injustamente, dice, lo soportas con paciencia. Pero si cuando haces lo correcto y sufres por ello, lo soportas pacientemente, esto encuentra favor con Dios. ¿Sabes lo que hacemos la mayoría del tiempo? Huir de la confrontación, evitar a tu jefe hacer todas estas cosas, y él dice, no deberías hacer eso, haz lo correcto. Incluso con aquel que no está salvado. Mira el versículo 21, porque para este propósito has sido llamado. ¿Qué? Sí. Para sufrir, ya que Cristo también sufrió por ti, dejándote un ejemplo para que sigas sus pasos. Bueno, no sé si me inscribí en ese cristianismo. Lo hiciste. Versículo 23. Y mientras era ultrajado, no respondía con ultrajes. Ese es Cristo. Mientras sufría, no profería amenazas, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Confía en Dios, confía en el Señor. ¿Debería dejar este trabajo? No debería. Es difícil. Confía en el Señor. Él te mostrará. Entonces decimos que este servicio regresa a Efesios, que debería ser esta servidumbre amorosa. Tú, en tu trabajo, abandonando tus propios derechos, brindando amor y servicio, como si estuvieras sirviendo a Cristo. Afirmación positiva, sirviendo al Señor. Afirmación negativa, no a los hombres. No a los hombres.
Te cansarás si sirves a los hombres. Pura locura ahí. Mira Colosenses capítulo 3. Capítulo 3, versículo 24. Dice esto: porque el que hace mal recibirá las consecuencias del mal que ha hecho, y eso sin parcialidad. Solo si tú entiendes que no es esta idea de que vas a hacer lo que quieras en el trabajo. Entiendes que cuando vas a trabajar no te presentas para hacer tu voluntad. Tienes un trabajo que hacer. Y es que al Señor Jesucristo es a quien servimos en todo momento, ¿verdad? Mira, Proverbios capítulo 11. Una vez más a Proverbios. Capítulo 11, veremos el versículo 18. El malvado gana salarios engañosos. De nuevo, ese servicio de ojos, agradar a los hombres, perder el tiempo, pero el que siembra justicia obtiene una verdadera recompensa. Escucha, él no dice el que siembra trabajo duro. Eso ya casi se da por hecho, como esto es lo que debería ser. Así es como debería ser en el trabajo. Pero el que siembra justicia obtiene una verdadera recompensa. Esto marca el corazón. La primera parte de este versículo, el malvado gana salarios engañosos. Eso marca el corazón del incrédulo, ¿no es así? Eso es normal en tu trabajo. El que engaña al jefe con su tarjeta de tiempo o no hace lo que debería estar haciendo, y ellos piensan, bueno, me saldré con la mía. Bueno, al final, ¿sabes que eso no es cierto? Romanos capítulo 2 en el versículo 8. La primera parte del versículo dice: pero a los que son ambiciosos egoístamente y no obedecen la verdad. Este es el corazón del incrédulo. Ambición egoísta. Pero esta es nuestra sociedad. No impulsa a todos nuestros jóvenes a ser ambiciosos egoístamente. Y aquí en Romanos dice, no, esto está mal. ¿Cuál es? ¿Cuál es él? El antídoto para esto es que obedezcas la verdad. ¿Qué verdad? Toda ella. Toda ella. Comenzando con ¿qué? Volverse a Cristo, arrepentirse y creer. Primera de Timoteo, capítulo 6. Pablo nuevamente dando estas instrucciones. A Timoteo, en el versículo 17 dice, instruye a los que son ricos en este mundo presente a no ser arrogantes ni a poner su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, quien nos provee abundantemente de todas las cosas para disfrutar. Mismo capítulo, versículo 10. Porque el amor al dinero es la raíz de todo mal, de toda clase de males, dice. Es una red. Hebreos, capítulo 13, versículo 5. Él dice esto: asegúrate de que tu carácter esté libre del amor al dinero. ¿Cuál es la solución para esto? ¿Cuál es la solución para la avaricia? Estar contento con lo que tienes, porque Él mismo ha dicho, nunca te abandonaré ni te desampararé. Cristo es suficiente, ¿no es así? Cristo es suficiente. La libertad que podríamos encontrar en el trabajo es que practicamos la satisfacción, trabajando dentro de los parámetros de este servicio amoroso. Sabiendo que el versículo 8, lo que dice que recibiremos del Señor tu recompensa.
Tu recompensa es del Señor. Él da y Él da buenos regalos. Mejor de lo que recibirás jamás aquí. ¿Has visto esto? Capítulo 1 de Efesios, versículo 13. En Él, también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo también creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la verdad, quien fue dado como una promesa o un anticipo de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión de Dios, para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria, ¿no es así? Para alabanza de su gloria, que tienes un trabajo, que puedes ejemplificar estas cosas. Y escucha, para concluir, quiero llevarte de nuevo a las últimas partes de este pasaje. Y él dice esto solo, un versículo, a los empleadores. Él dice en el versículo 9, los amos hagan lo mismo con ellos y dejen de amenazar, sabiendo que tanto su amo como el de ellos está en el cielo y no hay parcialidad con él. ¿Cuál es esta exhortación para los jefes? ¿Qué significa esto? Si eres un gerente, si eres un jefe, tienes tu propio negocio o tienes algo, hay personas bajo ti, bajo tu supervisión. Él dice esto, creyente, para ti. Él dice, hagan lo mismo con ellos. ¿Qué significa esto? Sométanse a aquellos bajo su supervisión. ¿Mediante qué? Ayudándoles a entender su trabajo y su rol y su tarea. Y él dice, háganlo con sinceridad para agradar al Señor. Esto es lo mismo que debes hacer, es decir, como él instruyó al empleado. Estas son personas, no son tarjetas de tiempo. Debes considerarlos. Un gran jefe está dispuesto a trabajar junto a sus empleados, no en contra de ellos, tampoco enfrentándolos entre sí. No es esta actitud como jefe, soy yo contra ellos. Al menos no como creyente. Jesús ofreció liderazgo de servicio. Él lo modeló bien, ¿no es así? Entonces, como creyente, ¿a quién crees que debes modelar? No a tu mentor mundano. Y luego dice, deja de amenazar. Deja de amenazar. ¿De qué está hablando? Quiero decir, te han amenazado en el trabajo, ¿verdad? Manipulación, lo entiendo. Es claro que en el lugar de trabajo vas a encontrar mucho de eso. Pero dice en Santiago, en el capítulo 5, versículo 4, dice, he aquí el salario de los obreros que han cosechado tus campos y que has sido retenido por ti. Clama contra ti, y el clamor de los que hicieron la cosecha ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Estás en el trabajo y ellos terminaron y no hicieron lo que querías y dices, bueno, no te voy a pagar. Eso es pecado contra el Señor mismo, dice. Él ve el clamor del trabajador. Él ve su necesidad. No emplees tácticas mundanas en tu posición. Escucha, ten prácticas y protocolos razonables. ¿Sabes? Has estado en esos trabajos en los que piensas, hombre, esto no tiene sentido. ¿Por qué nos hacen hacer esto? Como empleado tienes que averiguar qué es razonable y correcto, qué es bíblico. ¿Sabes? Recuerdo esa película, con Luis Zamperini. ¿Lo recuerdas? Y lo tiene en esa fila y
y el general se acerca mientras él es un prisionero de guerra. Y luego le dice, mírame, ¿verdad? ¿Lo recuerdas? Y luego lo golpea. No me mires, mírame, no me mires. Así es como a veces se siente si eres un mal jefe. La gente no sabe, ¿hago eso? ¿No lo hago? ¿Cuándo lo hago? Y estos protocolos son un completo disparate. Y luego, ¿cuál es la última cosa de la que habla? Él dice que no muestres parcialidad ni favoritismo en tu trato con nadie bajo tu cuidado. ¿Por qué? Bueno, porque en primer lugar, Dios no es parcial. Los imitadores de Dios, ¿lo recuerdas? Y Dios no es parcial, no debes mostrar favoritismo. Y la otra razón es que ambos pertenecen a Dios. Ambos pertenecen al Señor. Y podría continuar, pero quiero llevarlos a Job, capítulo 31, para cerrar nuestro tiempo. Mira Job 31. ¿Recuerdas a Job cómo él tenía tierras y tenía ganado y tenía todas estas cosas, ¿verdad? Y luego, hay esta porción realmente asombrosa de la Escritura. Esta reflexión de Job en su integridad y a veces incluso los pensamientos de su falta de integridad. Pero mira lo que dice aquí en el versículo 13. Trabajo 31. Si he despreciado la reclamación de mis esclavos o esclavas cuando presentaron una queja contra mí, ¿qué podría hacer entonces cuando Dios se levante? Él dice, respondo a Dios cuando trato injustamente a mis empleados y no puedo escapar de eso. Dice, y cuando Él me llame a cuentas, ¿qué le responderé? No tienes nada que decir. Pero no fue Él quien me hizo en el vientre. Me hizo, dice. No fue Él quien me hizo en el vientre, y Él mismo nos formó en el vientre. ¿No hizo Él al siervo y me hizo a mí? ¿Por qué me considero más importante? Versículo 16. Si he impedido a los pobres cumplir su deseo, si he impedido a los pobres recibir su pago, o ser generoso, o he hecho que los ojos de la viuda fallen, lo que significa que ella está tan desamparada y podrías proporcionar algo y no lo haces, y sus ojos se bajan en desesperación. Versículo 17. O yo comí solo mi pan, y el huérfano no lo compartió con el huérfano. Es como, voy y como mi propia comida en casa. Sé que hay necesidad. Sé que tal vez hay alguien que necesita más que yo, y prefiero comer mi comida solo. No practico la hospitalidad. Mira el versículo 24. He puesto mi confianza. Si he puesto mi confianza en el oro, y he llamado a mi fino oro mi confianza. Si me he regocijado porque mi riqueza era grande y porque mi mano había asegurado tanto. Si he mirado al sol cuando brillaba, o a la luna en su esplendor, es decir, simplemente paso mis días sin hacer nada, solo mirando el sol, bañándome y luego mirando la luna, un desperdicio de mi día. Y mi corazón se dejó seducir en secreto y mi mano lanzó un beso desde mi boca. ¿Sabes lo que es eso, verdad? Besándome a mí mismo. Eso también habría sido una iniquidad que merece juicio. Dios podría castigarme porque habría negado a Dios en lo alto. Así que escucha, el empleador y el empleado, ambos responden al Señor.
No trabajas por dinero, trabajas como para Dios. Sinceridad, devoción, amor, verdadera servidumbre, para que adornes la doctrina del Evangelio. Ese es el panorama general. Ora conmigo.